Yo creo que lo que más me mueve es la situación que está viviendo el mundo y lo que les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque la tierra no aguanta más y es como si anduviéramos en el medio del mar en una lanchita. Si esa lanchita empieza a hacer aguas y se hunde, pues quién sabe qué va a pasar con la especie humana. Y aunque hay gente optimista que dice, no, es que vamos a vivir dentro de unas campanas, no me lo acabo de creer. Y sobre todo que el ser humano se va a deshumanizar. Y estamos perdiendo algo de la esencia del ser humano y es la tierra. Sí. ¿De dónde surge tu amor, tu afiliación con el café? Porque tu hotel se llama Hotel Hostal Café. Hostal del Café. Ahorita sí. Estás en este proyecto tan interesante. Sí. ¿De dónde surge? Bueno, yo siempre he tenido una vocación de maestro un poquito, de dar a conocer mis conocimientos. Mi familia son pedagogos, maestros, investigadores, o sea, toda mi familia ha estado metido en este tipo de cosas. Entonces, pues, yo creo que lo llevo en la sangre. Y después, pues, hay varios factores. El hecho de que mi familia sea catalana y que vino a México exiliada después de la Guerra Civil Española, hace que haya un afecto especial, un amor especial por México. Y además yo viví un tiempo en la tierra de mis padres, entonces conozco el fenómeno de un pueblo que lucha por sobrevivir como pueblo, como nación, defiende su idioma, y su hecho diferencial con relación al resto de la sociedad, con su cultura, con todo eso. Entonces yo me encuentro, mis padres aquí en México estudiaron antropología, entonces también por ahí viene un poco el tema. Me ha interesado mucho el tema de los pueblos indígenas, de que están perdiendo su idioma y al perder el idioma están perdiendo identidad, están perdiendo ese sentido de ser diferentes, aunque pertenezcan al mismo país, pero tienen una diferencia y aportan una cultura que es parte del patrimonio de México y es lo que hace que México es biodiverso, es uno de los países con mayor biodiversidad, pero también culturalmente es un país diverso, étnica y lingüísticamente y culturalmente. Entonces, pues siempre he pensado en la necesidad de que tiene México de rescatar y de conservar esa riqueza que tenemos. Entonces, pues todo eso va unido al tema del café y yo he trabajado siempre, aunque estudié biología, pero siempre he trabajado en cuestiones agrícolas, pensando en la conservación del medio ambiente. Y pues eso va muy relacionado con la cuestión indígena, o sea, los pueblos indígenas, por ejemplo aquí, pues resulta que Xilitla es la cabecera, aquí vivimos a lo mejor 14 o 15 mil personas, pero hay casi 55,000 habitantes y estos todos viven en sus comunidades distribuidas en todo el territorio. Entonces, pues es importante que conserven su entorno porque parte de su cultura va amarrada al entorno, a las plantas que hay, medicinales, a las plantas para alimentarse, a la flora, a la fauna, etcétera, ¿no? Al clima. Entonces, pues, y una de las cosas que caracterizó a Xilitla durante cerca de 200 años, aunque hubo una época en que se producía mucha caña y aguardiente, desgraciadamente, pero también se empezó a ganar terreno el café y hubo una época que la gente vivía del café. Xilitla vivía del café y se está perdiendo, y el problema es que se está perdiendo en aras de un turismo que es depredador. El turismo es muy depredador, entonces
pues una forma de conservar el entorno y de que la gente no tire los bosques y empiece a construir casas, porque además rompen el equilibrio en todo sentido. Gilitla no tiene agua, depende del agua de los manantiales, pero por ejemplo hemos entrado en la etapa de sequía. Si no hay agua, si no llueve, no hay agua. Y están construye haciendo edificios. Pues eso va en detrimento de los pueblos indígenas y en sí de toda la comunidad, ¿no? En este momento Gilitla pues es un municipio eminentemente indígena. Yo creo que el 80% de la población es náhuatl, aunque originalmente había sido Tenec. Como Tenec quedan nomás unas pequeñas comunidades en la zona más alta, ya colindando con la zona Tenec de la Huasteca, que es Aquismón, toda la zona norte de la Huasteca, o norte y oeste, es Tenec, digamos, Ciudad Valles, Aquismón, Huehuetlán, y luego hacia Tanquián, Tampamolón, San Vicente, Tancuayalap, toda esa zona es náhuatl, y la zona sur es Tenec, perdón, son, huastecos originarios, y los demás son náhuatl. Yo creo que siempre ha habido las dos comunidades y que se han llevado más o menos bien, pero el hecho pues que preocupa es ese, ¿no? Y estamos luchando aquí en el municipio, hemos estado luchando por ese respeto por las comunidades, y ahora tenemos un presidente municipal que está tomando muy en cuenta a las comunidades. Pero por ejemplo, si es un municipio náhuatl, pues tendría que haber más. Por ejemplo, en la presidencia municipal, las oficinas, pues a lo mejor si es de obras públicas, pues obras públicas en castellano, pero también en náhuatl. ¿Por qué no? Esto, por ejemplo, lo están haciendo o lo hicieron un tiempo. Yo trabajé con ellos en el municipio de Tampacán y en el de Tanlajas. Uno es náhuatl y el otro es Tenec. No sé ahorita cómo anden las cosas. Creo en el de Tanlajas creo que sí, porque los Tenec son muy, defienden mucho más que los náhuatl su cultura y su tradición, pero no sé. Pero bueno, el hecho es que todo eso nos lleva a que una actividad económica importante, y tanto económicamente y socialmente como ambientalmente, es el café. Entonces hay que rescatar el café. Tenemos afortunadamente un programa, ahí también voy a ser polémico, pero hay un programa del gobierno actual que se llama Sembrando Vida. Entonces a la gente le están dando apoyo, tanto económico como técnico y de equipo o de materiales, para sembrar lo que en la zona se cultiva. En este caso aquí en Gilitla, café. En la zona más baja hay cítricos, por ejemplo. Entonces les han ayudado a hacer viveros, están ayudando a hacer viveros de café, en este caso aquí en Gilitla, y también viveros forestales, tanto de árboles maderables como de árboles que se usan en los cafetales, porque el café, digamos, bajo sombra, y sobre todo de ciertos árboles, pues es donde da el mejor rendimiento, la mejor calidad gustativa, digamos, organoléptica, gustativa, y por otro lado la calidad ambiental, ¿no? Entonces, y luego yo, aunque por mi origen y mi origen nací en México, ¿no? Pero por mi vivencia de niño y de adolescente, en la tierra de mis padres, pues el vino y los olivos, por ejemplo, son cosas que siempre me han llamado la atención. Yo trabajé mucho tiempo en los años 70, que hubo un auge de la viticultura, estuve trabajando en eso, en alguna gente que tenía olivares, pues les di asesorías para que los olivos funcionaran bien, y fueran un negocio interesante, aunque pues no había un gran interés. Pero yo trabajaba con un agrónomo holandés y él tenía muchos clientes cafetaleros.
Entonces él me fue introduciendo en el tema del café y la verdad me fascinó. Me fascinó. Entre el vino y el café hay puntos de contacto. ¿Sí? Depende de lo que tú hagas en el campo y de lo que tú hagas en el proceso industrial. Depende de la calidad que tú vas a tomar en una copa de vino o en una taza de café, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay muchas cosas en común, pero desde el punto de vista ambiental, los viñedos pues son a pleno sol. Entonces hay grandes espacios en donde predomina un solo cultivo, una sola especie, ¿no? Y eso tiene pues sus ventajas, pero también tiene muchas desventajas desde el punto de vista de la situación que está viviendo el mundo, ¿no? Entonces, y en cambio los cafetales es un medio ideal para la conservación de la naturaleza y de la biodiversidad. Entonces me fascinó por lo complejo que es muy complejo. ¿Sí? Y implica mucha observación, mucho trabajo, y por eso es que me fascinó el tema del café. Luego, porque está muy relacionado con las comunidades indígenas, con la población rural. Los viñedos generalmente están en zonas ya muy industrializadas. Generalmente los productores de vid pueden ser ejidatarios o campesinos o eso, pero en tiempo de Echeverría, por ejemplo, se promovió bastante que los ejidos sembraran viñedos, y participé algo en eso, pero siempre es algo un poco más ajeno a la cosmovisión y al trabajo del campesino, y sobre todo en zonas, porque el café se produce en zonas de montaña, normalmente en Brasil y en algunos otros lugares no, pero digamos aquí es una actividad de zonas montañosas, y las zonas montañosas es a donde las comunidades indígenas se han ido refugiando, porque los hemos ido expulsando de las buenas tierras y de las planicies. Entonces, pues todo eso hace que me haya interesado mucho el café. Encuentro que en tu vida confluyen 3 puntos esenciales. El primero es el café, sí. El segundo, el servicio a la comunidad, sí. Y el tercero, la conservación de la biodiversidad. Sí, creo que son 3 puntos, sí, en tu vida, sí, en donde giras. Así es, sí. Platícanos un poquito tu historia, tu vida, tu familia. Sí. Bueno, mi familia viene a México, mis padres vienen a México al final de la Guerra Civil Española. Ellos eran republicanos, y aparte luchaban por Cataluña, con la esperanza de que el eje, digamos, los nazis, los fascistas, los nazis y los fascistas como en Italia, perdieran, y por lo tanto también perdiera o sea, digamos, terminando la Guerra Civil Española, empieza la Guerra Europea. Entonces nace la esperanza de que si se puede llegar a negociar con los países que están luchando contra los nazis y contra los fascistas, participando a lo mejor en la guerra con parte de los militares catalanes que habían luchado contra Franco, se podía lograr una cierta independencia o un reconocimiento del pueblo catalán. Termina la guerra europea, ellos salen exiliados, aquí en México se encuentran, se casan, ya se conocían de la universidad, pero digamos, tenían muchos compañeros y compañeras que eran novios entre ellos, pero ellos no. Pero aquí se vuelven a encontrar y se casan. Aquí nacimos todos, una hermana que vive en Puebla, que es investigadora, ella es historiadora de historia del arte, y yo que estoy aquí en Xilitla actualmente. Entonces, pero regresamos, mis padres, cuando se dan cuenta de que los arreglos de Yalta y de los arreglos entre los gobiernos europeos y la Unión Soviética, pues no van a tomar en cuenta a España. Es más, a Franco lo dejan como un mal menor, pues,
a sabiendas de que había apoyado a Hitler y a Italia, y que la guerra civil la había ganado gracias al apoyo alemán y italiano, pero pues lo dejan, y entonces regresan a luchar desde adentro, ya no desde afuera, sino desde adentro, por preservar la cultura del pueblo catalán. Entonces pues me llevan a mí, aunque siempre en mi familia prevaleció el amor a México. Mi madre siempre suspiró por regresar a México. Cuando yo me vine, afortunadamente ella venía más o menos cada 2 años y estaba aquí 2 o 3 meses, y bueno, pues esa relación se ha mantenido, ¿no? Y ese amor por el país. Entonces, pues así a grandes rasgos es eso. Yo regresé a México a los 22 años, viví casi 19 en España. Me tocó una de las etapas más difíciles de la posguerra española, en donde en España se vivía con miedo, porque la represión franquista fue terrible, y o sea, por cualquier cosa te podían detener y fusilar, acusarte de... Los enemigos de España, según Franco, eran los comunistas y el contubernio judeo-masónico. Así, por radio, esa frase la repetían miles de veces, y sabía yo que era de los malos, entonces me tenía que portar bien, para que no se notara que era de los malos. Yo sabía, a los 4 años, cuando llegué a Barcelona, yo sabía que lo que se hablara en la casa, yo no lo podía decir a nadie, y yo conocía muchas cosas de la guerra civil y de mis padres que muchos compañeros míos de la escuela no sabían, o sea, porque en sus casas nadie hablaba nada por miedo, o sea, en España se vivía con miedo. Entonces, pero bueno, ya llegó un momento que yo decidí regresar a México, y aquí estoy. En este lugar maravilloso, en este espacio extraordinario. Viví mucho tiempo en la Ciudad de México, he vivido un poco en Puebla, y he pasado temporadas en algunas zonas. En Jalapa he pasado largas temporadas, en la Sierra Norte de Puebla también, en Chiapas también he estado temporadas más o menos largas, haciendo trabajos. Pero pues bueno, finalmente vine a dar a Xilitla, y pues soy hijo adoptivo de Xilitla. He sido juez de la comunidad durante 6 años, en fin, he tenido diferentes cargos, me he involucrado con la gente y con los problemas. Entonces, pues aquí estamos. ¿Cómo nace el Hotel Hostal del Café? Bueno, el Hotel Hostal del Café, el edificio en parte ya existía, era la casa de Dalila, de mi esposa, mi compañera, pero ella se había ido a vivir a la Ciudad de México. Las circunstancias de trabajo, etcétera, hizo que nos conociéramos en Chiapas, y después también las circunstancias hicieron que unos amigos de San Luis, que trabajaban en el gobierno, necesitaban a alguien que les pudiera dar una asesoría adecuada sobre cítricos, porque había en el municipio de Tampacán, un grupo de gente de Nahuas, querían hacer una sociedad y poner una juguera. Bueno, sí, esa es un poquito la razón. Sí. Esa organización de productores de naranja fue el motivo por el que viniéramos, mi esposa regresara a su tierra. Esta era su casa. Esta era su casa. Regresamos. Yo tenía que venir. Veníamos para dar mantenimiento. De fin de semana a trabajar como locos. Y entonces mi esposa dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues, se había rentado la casa a unas norteamericanas que trabajaban en el jardín de Edward James, pero después de un cierto tiempo nos avisaron que ya se iban. Entonces dijo mi esposa, bueno, volver a cerrar la casa para tener que venir a quitar telarañas, a reparar las humedades y arrancar plantas que crecen por todos lados, pues no. Entonces pensó en hacer un hotel. Entonces, pues así es como empezó lo del hotel. Okay. En ese entonces
se vislumbraba pues que a lo mejor el jardín pudiera irse haciendo más famoso. Venía gente, sobre todo gente extranjera, venían muchos, gente de México, poquita, pero era gente en general muy interesada en temas de arte, en el surrealismo, todo esto. Después ya el gobierno descubrió que el turismo les servía para levantarse la solapa y presumir que Xilitla había incrementado los ingresos por el turismo, tantos millones de pesos, de tantos porcentajes, y pues a ellos les cuesta muy poco porque invierten en primer lugar en propaganda, unos buenos anuncios, unos buenos desplegados, unos videos, y eso mueve. ¿Cuántas habitaciones tienes actualmente en el hotel? Mira, aquí tenemos 12 habitaciones. 12 habitaciones. Tenemos 12 habitaciones. Y en el otro hotel nuevo que hicimos, que lo empezamos hace 6 años, ya lo hemos ido haciendo poco a poco, ahí tenemos 11 habitaciones. ¿Y los nombres? Los nombres. A los nombres, aquí habíamos empezado poniendo nombres de plantas o de temas que relacionaran con la vida que tuvieron las hijas de Dalila aquí cuando eran chiquitas. Por ejemplo, aquí está Alcatraces, porque y se conservan incluso un mueble, unos juguetes de las niñas. Y se llama Alcatraces porque a ella le gustan mucho los alcatraces, y a sus hijas siempre les tenía un ramo de flores de alcatraces en la habitación. Se llama Alcatraces. Y así, la Escondida, que está acá abajo, porque ahí era la habitación de la nana de las niñas, y había también un cuarto donde guardaban herramientas y triques y eso. Y cuando jugaban al escondite, una de sus hijas siempre iba a esconderse al cuarto de la nana, y entonces nunca la encontraban, y entonces pues se le puso la Escondida. La araucaria, pues es porque hay una enorme araucaria aquí que la sembraron las hijas cuando eran chiquitas, y ahora el árbol tiene 40 metros, está enorme, y le llamamos el árbol de los deseos, porque cuando se sembró, hicieron una fiesta con los vecinitos y los niños, compraron un pastel, y cuando fueron a sembrar el árbol, Dalila les dijo: bueno, cada uno de ustedes va a pensar un deseo. Pusieron una moneda adentro del hoyo, cada quien, y quedaron en hacer cada quien pensar un deseo. No lo iban a decir hasta el final, pero que pensaron un deseo. No se les dijo para qué ni cuál era la finalidad, un deseo. Y se sembró el arbolito, se comió el pastel, etcétera, hicieron la fiesta del árbol, y al final, bueno, y ahorita, a ver, cada quien va a decir su deseo. Y entonces, pues, unos niños: no, arbolito, que crezcas mucho, o no, que des muy bonita sombra, que tengas muchos pajaritos, que vivas muchos años, que hay ardillas, y en fin, todo eran deseos para el árbol, y buenos, y el árbol pues ha crecido impresionantemente. Qué maravilla. Y entonces pues se le puso el árbol de los deseos, y en la habitación todas las habitaciones tienen un poquito de su historia, y entonces ahí habla de eso. Y hemos tenido ya varios casos de personas, una pareja que él era católico, creo, y ella judía, o al revés, que estaban enamorados, se querían casar, pero las familias no querían casarse, y nos platicaron pues su drama un día en un desayuno, y Dalila les dijo: pues mira, pues ahí está el árbol de los deseos, ¿por qué no le piden al deseo? Pero con ganas, pídanle con ganas al árbol que les ayude. Y como unos 8 o 10 meses después, un día hablaron por teléfono que querían hospedarse en la habitación de la araucaria. Y ya cuando llegaron aquí, la chica dijo: ya, nosotros ya estuvimos ahí con ustedes y nos gustó mucho la araucaria y queremos esa habitación. Pues está bien. Y ya que cuando llegaron, pues ya medio lo reconocimos, porque siempre ves muchas caras, ¿no?, en un hotel. Ya nos dijeron: no, nosotros estuvimos tal fecha y tal. Y en la mañana, cuando vinieron a desayunar,
nos contaron precisamente que habían logrado que las familias aceptaran que se casaran, y pues consideraban que era gracias a la petición que le hicieron al árbol, y venían a darle gracias al árbol. Y ha habido así 2 o 3 casos, una pareja que no podía tener hijos, y de repente a los 12 meses o algo así vinieron ya con el bebé, y también, y así ha habido 2 nietas también han pedido cosas, y le han avisado a Dalila, su abuelo: oye, Dalila, fíjate que fulanito ya me dijo que quería ser mi novio, o ya se fijó en mí, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues es el árbol de los deseos. Qué maravilla. Y tenemos así varias historias en las habitaciones. Los nombres actuales han cambiado un poco. La araucaria sigue siendo la araucaria, los alcatraces siguen siendo los alcatraces, pero las demás habitaciones han cambiado los nombres, y como nos dedicamos al café, hemos puesto nombres de variedades de café. Yo creo que lo que más me mueve es la situación que está viviendo el mundo y lo que les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque la tierra no aguanta más, y es como si anduviéramos en el medio del mar en una lanchita. Si esa lanchita empieza a hacer aguas y se hunde, pues quién sabe qué va a pasar con la especie humana. Y aunque hay gente optimista que dice: no, es que vamos a vivir dentro de unas campanas, no me lo acabo de creer. Y sobre todo que el ser humano se va a deshumanizar, y estamos perdiendo algo de la esencia del ser humano, y es la tierra.